En este vídeo vamos a ver cómo funcionan las diferentes lógicas de atributos en el módulo de reservas. Tenemos tres tipos de opciones lógicas: AND, OR o más atributos seleccionados de este tipo. La lógica AND indica que tienes que seleccionar todas las combinaciones indicadas en la regla para que se aplique. Es decir, si creas una regla indicando que la habitación individual más el circuito termal tiene un precio extra de 10 euros al día, será necesario indicar tanto que la habitación es individual como el servicio extra de circuito termal para que se sume ese precio. Sin embargo, al crear una regla con la lógica OR, simplemente con seleccionar la habitación individual o el circuito termal ya se aplicará esa regla, ese recargo. No es necesario que se seleccionen las dos opciones para que se cumpla. Basta con seleccionar o una u otra. De esta manera podrás configurar varios atributos del mismo precio en una sola regla, ya que simplemente con seleccionar una de las opciones se cumplirá la regla y se aplicará el recargo. La nueva opción de lógica de atributos es más atributos seleccionados de este tipo, de manera que se aplica diferente precio a más atributos seleccionados. Es decir, si selecciono solamente el circuito termal tendrá un precio, por ejemplo, de 10 euros, pero si selecciono circuito termal y tratamientos, el precio será de 15, y si selecciono los tres, por ejemplo, el precio será de 20, mientras que de forma individual cada uno puede tener un precio de 10 euros, por ejemplo, lo que sumaría 30 euros en lugar de 20. Pero para que sea más sencillo, vamos a crear reglas de diferente tipo para que puedas ver cómo se tienen que configurar y el resultado de todas ellas. La primera regla que vamos a crear es la de tipo AND. Para ello vamos a indicar que cuando se selecciona la habitación individual y el circuito termal se sume un precio de 10 euros diarios. Para ello seleccionamos el tipo de habitación individual, hacemos clic en más para añadir la segunda combinación y añadimos los servicios, que en este caso van a ser circuito termal. Esta segunda opción ya no hace falta darle al más porque ya queda aquí seleccionada. Indicamos que el atributo lógico es de tipo AND, es decir, que hay que seleccionar las dos para que se aplique la regla. Indicamos que va a sumar un precio diario de 10 euros. Recuerda que los precios se aplican sin IVA, por tanto, si queremos que sean 10 euros en el front, aquí metemos 10 euros sin IVA y guardamos. En este producto ya tenemos configurados algunos precios en función de la temporada. Si quieres ver cómo configurar temporadas y los precios para las distintas épocas del año, puedes ver el vídeo de esta parte de la configuración, que te dejaré el link en la descripción de este otro vídeo. Bien, pues ya tenemos una regla que indica que si se selecciona que la habitación es individual y el circuito termal, se sumarán 10 euros por día. Para ello, si vamos al front y recargamos la página, vemos que el precio de la habitación individual con el circuito termal son 60 euros. Sin embargo, si desmarcamos esta opción, ya solamente son 50 porque se restan esos 10 euros de la combinación. Pero también si marcamos el circuito termal y en lugar de habitación individual marcamos la doble, estaremos también rompiendo la regla y volverá a bajar a 50 euros. Como puedes ver, es necesario que las dos opciones de la regla estén marcadas para que se cumpla y por tanto se apliquen esos 10 euros más por día. Si marcamos que sean más días, por ejemplo en este caso 4 días, el precio sumará 40 euros. Si marcamos la opción doble, igualmente se descuentan esos 40 euros porque la regla no se está cumpliendo. Bien, si ahora en lugar de ser de tipo AND cambiamos a la opción OR, veremos que solamente marcando una de las dos opciones, o circuito termal o habitación individual, se van a sumar esos 10 euros por día. Cambiamos la regla a tipo OR y guardamos. Si recargamos la página, ahora vemos el resultado. Ves que aparecen los 60 euros. Si desmarco el circuito termal, se sigue cumpliendo la regla porque se marca individual. Y si marco, por ejemplo, doble y marco el circuito termal, igualmente se suman esos 10 euros.
Si desmarco las dos opciones, vemos que no se aplica la regla, pero solamente con volver a marcar una de ellas, o bien tipo de habitación individual o bien circuito termal, se sumarán esos 10 euros. No se suman 10 euros por cada opción, sino que se suman 10 euros al cumplir la regla. Lo único que esta regla se cumple simplemente seleccionando una opción u otra, porque es de tipo OR. Esta opción es muy interesante cuando más de un atributo tiene el mismo precio, pero no es necesario seleccionarnos todos, sino que con seleccionar uno de ellos ya se cumple esa regla. Si, por ejemplo, queremos indicar que todos estos tratamientos tienen 10 euros de coste, podemos crear una regla de tipo OR, de manera que solamente al seleccionar uno u otro se cumple y se aplique ese recargo. Por ejemplo, si ahora seleccionamos un tipo de regla igualmente OR que indica que circuito termal más actividades más tratamientos van a sumar 10 euros sin IVA y guardamos. Para que lo veamos mejor, vamos a eliminar la regla anterior. Ahora, vemos que el precio al seleccionar el circuito termal es 60, al seleccionar los tratamientos también es 60 y al seleccionar las actividades también son 60. Pero si marcamos los tres, seguirá siendo 60. Ten en cuenta que no se suma el precio de forma individual, sino que simplemente al marcar uno de ellos ya se está aplicando la regla. Ahora vamos a ver el último tipo de atributo, que es el de tipo más atributos seleccionados de este tipo. Marcamos la opción más atributos seleccionados de este tipo e indicamos servicios incluidos, por ejemplo, circuito termal. El circuito termal por sí solo va a tener un precio, vamos a seguir igual, de 10 euros. Vamos a eliminar la regla de tipo OR para que lo veamos más claro. Y vemos que hemos indicado que el circuito termal tiene un importe de 10 euros. Por tanto, si ahora vamos al front, veremos que si seleccionamos el circuito termal son 60. Vale. Ahora vamos a crear la siguiente opción, que es que se seleccione los tratamientos y el circuito termal, con la misma lógica de más atributos seleccionados de este tipo. Pero en este caso el precio que vamos a aplicar va a ser de 15 euros. Calculamos el precio sin IVA. Y lo aplicamos. Por tanto, ahora, si recargo la página, vemos que si selecciono el circuito termal son 60 y si selecciono además tratamientos son 65, es decir, 15 euros más. Pero no suma los 10 euros más los 15 euros, sino que hace un cómputo y solamente suma el que más atributos tiene para cumplir la regla. Por eso la regla se llama más atributos seleccionados de este tipo. Si solamente marco uno de ellos, como es el circuito termal, se suman 10 euros, pero al seleccionar los dos se suman 15, pero no 10 más 15, sino solamente los 15 de la regla que más atributos seleccionados tiene. Si ahora creamos una tercera regla que además añada actividades, veremos que si se cumple esta regla de tener también las actividades seleccionadas, se aplicará el precio de esa tercera regla. Vamos a crear esa tercera regla y vamos hasta servicios incluidos, marcamos tratamientos, marcamos actividades y por último dejamos como atributo principal el circuito termal. Es importante que siempre quede marcado aquí el atributo que manda, es decir, el primero.
Seleccionamos tipo de regla más atributos seleccionados de este tipo y marcamos el precio. Y vamos a indicar que las 3 son 20 euros. Y guardamos. Y aquí ya lo tenemos. Si seleccionamos el circuito termal, 60. Si seleccionamos circuito termal y tratamientos, 65. Y si seleccionamos los 3, 70 euros. En el momento que desmarquemos una de ellas, ya no se cumple la regla. Y se vuelve a aplicar solamente el de circuito termal, que es el que tenemos de forma individual. Si queremos que también haya combinación de circuito termal y actividades, creamos otra regla más, que sea actividades más circuito termal más atributos seleccionados de este tipo, indicamos el tipo de precio e indicamos que estas dos cosas, por ejemplo, cuesten 18 euros. Y aplicamos el precio de 18 euros y guardamos. Si ahora recargamos la página, vemos que circuito termal 60, circuito termal más tratamiento 65 y circuito termal más actividades 68. Y si marcamos los 3, se cumple la otra regla y son 70. Ahora, conociendo todas las opciones que te ofrecen las lógicas de atributos, podrás configurar diferentes tipos de precios en tus servicios. Recuerda que si tienes cualquier duda puedes enviar un ticket desde tu área de cliente o enviar un email a cliente@alabazweb.com.